solo por Él, solo por Él, solo por Él. Un nuevo día ha despertado en mi corazón, he conocido el brillo del sol, solo por Él, solo por Él. Yo quiero cantar a mi Jesús, si yo quiero adorarle, solo a Él mi vida cambió, soy feliz, solo por Él, solo por Él. Yo quiero cantar a mi Jesús, si yo quiero adorarle, solo a Él mi vida cambió, soy feliz, solo por Él, solo por Él, solo por Él. Hay esperanzas en un futuro mucho mejor, un horizonte amplio en donde poder mirar, solo por Él. Por Él puedo alzar mis ojos al cielo y agradecer por la bendición que Dios me da, solo por Él, solo por Él. Yo quiero cantar a mi Jesús, si yo quiero adorarle, solo a Él mi vida cambió, soy feliz, solo por Él, solo por Él. Yo quiero cantar a mi Jesús, si yo quiero adorarle, solo a Él mi vida cambió, soy feliz, solo por Él, solo por Él. Solo por Él. Amén. Amén. Dios bendiga esta hermosa alabanza. Solo por Él. ¿Cambió su vida con Él? Amén. Mis hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Les saludo a quienes les he expresado mi mano y que el Espíritu de Dios siga gobernando nuestros corazones con su gracia, su misericordia y la paz de Dios. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa fue la cita que el Señor leyó por última vez en las sinagogas, donde cada sábado y día de la semana se reunía junto a su Padre para escuchar la lectura de las Escrituras. Y a Jesús, ya desde muy joven y desde antes de nacer, Él ya estaba siendo perseguido, estaba siendo odiado, pero todo tenía un principio, tenía un porqué, y eso lo determina la cruz. ¿Por qué Jesús tuvo que llegar a la cruz? Vamos a recorrer un momento el día domingo 31 de marzo de 2024 en el libro de Romanos 3:23, una cita que hemos aprendido, donde nos declara la condición del hombre. Hoy día la humanidad y las ciencias que estudian el pensamiento del hombre declaran que el hombre es bueno,
y que el entorno es quien hace que el hombre sea malo. Pero nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios nos dice lo contrario. Romanos 3, verso 23. Si lo han encontrado, les invito a que nos pongamos en pie. Dice así la palabra de Dios en Romanos 3, verso 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados, despatriados, echados de la gloria de Dios. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Nos damos cuenta que la Escritura nos dice que la condición del hombre es una condición de pecado. Entonces no es que el entorno vaya a poder ser el medio de la responsabilidad de la condición del hombre. Se han levantado muchos filósofos, han levantado muchas ideologías, haciendo aducir que el hombre en su esencia, de su naturaleza, es bueno. Lo que sí tenemos que hacer una entre paréntesis es que Dios sí ha colocado en el corazón de cada hombre y cada mujer de su imagen, de su presencia. Y ahí también, en cada corazón, en cada vida, existe la moralidad, el poder discernir entre el bien y el mal. Aún en el corazón del hombre más pecador hay una moralidad, hay un discernimiento que lo lleva a entender y conducirse hacia una vida de bien. Por lo tanto, la pregunta, ¿por qué Jesús fue crucificado? Hoy día, como todos nuestros hermanos nos declaraban, hemos vivido y estamos viviendo lo que se llama el reconocimiento a la pasión de Cristo. La fiesta que hoy día se celebra en el calendario hebreo, la nación de Israel, por decreto de Jehová, que Dios le entregó a Moisés, celebrar su salida de Egipto, la cual, para culminar la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, Dios tuvo que proveer una víctima, un animal, un cordero que fuera degollado y fuera su sangre pintada el dintel de la puerta, para cuando la noche pasara el ángel de la muerte, ese hogar pudiera ser salvado. También viene la palabra pesaj, que es pasar por alto, la palabra que hoy día conocemos como Pascua. Hay una Pascua donde también ocurrió para con nuestra vida. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la condición terrenal nos decreta la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo y en Él no habita la santidad. Dios aborrece el pecado, pero aquí está la segunda condición que nos habla acerca de por qué Jesús fue crucificado. La razón celestial es porque Dios es amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la segunda razón por qué Jesús fue crucificado, el amor de nuestro Padre Celestial. Hay una condición terrenal, que el hombre es pecador, el hombre está separado de la presencia de Dios por su santidad, pero también nos habla de esta segunda condición, la condición celestial, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Número 1, la razón terrenal. ¿Por qué Jesús fue crucificado? La humanidad es pecadora. Hoy día vemos cómo la humanidad a través de la historia, desde que el hombre fue separado del jardín del Edén, ha habido un continuo deterioro en su corazón, en su espíritu y en su alma. Es por eso que existen hombres malvados. Cuando hablamos de hombre genérico, hombre y mujer, hombres malvados que conspiran contra su prójimo. Y también vemos que cómo conspiraron en la vida y en el ministerio de Jesús. Dice la historia bíblica que cuando Herodes se enteró que venía
los tres personajes ilustres de Oriente a poder traer presente a los pies del niño que traía el año agradable que nos citaba Lucas, el año donde iba a ser dada vista a los ciegos, donde iba a sanar los corazones quebrantados. Entró un terrible celo y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. La profecía que fue declarada: Raquel, ¿por qué lloras? Ahí nos cita el Antiguo Testamento, lloraba por los hijos que en Jerusalén iban a ser muertos. La llegada del Señor Jesús muchas veces la recordamos como una llegada donde Jesús llegó a un pesebre humilde. No podemos olvidarnos de que también la palabra del Señor nos dice que la llegada de Jesús fue traumático para los hogares de Jerusalén. Que los hijos menores de 2 años fueron arrebatados del hogar de sus padres, de su madre, de la familia, con la mano furiosa y poderosa de los soldados romanos. Ellos obedecían al rey Herodes. Hombres malvados que conspiraron desde el principio contra nuestro maestro. Vemos a través de la historia cómo esta decadencia espiritual llevó a que los hombres crearan otros dioses, otros cultos. Ya a temprano tiempo nos cita el libro del Pentateuco, como cuando Moisés fue a buscar las tablas, los mandamientos, las tablas de la ley, que Dios le había llamado a que pudiera acudir a su presencia. Al regresar, dice la palabra de Dios que se encontró con una escena de fiesta, una escena de alegría, y se encontró preguntando: esos tambores que suenan, esa gente que canta, ¿por qué es? Y cuando le responden sus siervos, dice: no son tambores de fiestas de alabanza, sino que son tambores de fiestas de adoración a un becerro de oro que ellos habían creado. Entonces nos vemos, hermanos, que el hombre de continuo crea sus dioses, crea sus altares, falsamente adorándole, creyendo poder encontrar en ellos pleitesía y adoración. Hoy día estamos en el siglo XXI y vemos que el Evangelio se hace inminente en el cambio de corazón de la humanidad. La palabra de Dios nos lleva a lo absoluto, como nos describe aquí Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esos corazones malvados, esas almas que rinden culto y adoración falsamente a otros dioses. Nos vemos también encontrados a un Israel que constantemente fue desobedeciendo a los preceptos y los mandamientos que Dios envió a través de sus profetas, a través de sus siervos, alejándose de la Escritura. Y cada vez que el hombre se aleja de la Escritura, se acerca cada vez más a la tiniebla. Es por eso que una nación que ama la Escritura, un pueblo, una familia que atesora la palabra de Dios, vive siempre rodeada de la luz y de la lámpara que es ella. Como lo describe allí en el Salmo 119, 115: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. En cada decisión que tomemos, mis queridos hermanos, debemos de considerar la palabra de Dios como nuestra mejor ayuda en las decisiones que podamos tomar en nuestra vida. Por lo tanto, Israel decidió no guardar los preceptos y los mandamientos. Se acercaba cada día más la profecía mesiánica de un Salvador, de un Redentor, como nos cita y nos leímos en Juan 3:16: por amor Dios envió a su Hijo unigénito. El amor de Dios transciende, mis queridos hermanos, toda la humanidad y toda la historia. El amor de Dios, hermanos, muchas veces no logramos comprenderlo, en poder sentir que somos tan pecadores ante la presencia de Dios. Dios nos ama. Dios ama a la humanidad. Dios ama, hermanos, al pecador y está constantemente golpeando la puerta de su corazón. Y por eso que hoy día la iglesia tiene el Evangelio, que es la buena noticia, que hay un Dios que salva,
hay un Dios que perdona, hay un Dios que redime, hay un Dios que ama al hombre y a la mujer, pese a la condición que se encuentre. Mis queridos hermanos, esta razón terrenal por la cual Jesús fue crucificado nos da a entender, hermanos, que Dios tuvo que usar a la autoridad romana, a esta nación, hermanos, que no tuvo enemigos, que eran hombres preparados para la guerra, que su espada siempre estuvo para poder mantener el orden a través de lograr la paz para todo su imperio. No ha existido un imperio tan grande y tan poderoso como el imperio romano, sangriento y cruel en sus batallas, sangriento y cruel para mantener el orden, para poder lograr la paz. Con el correr de los tiempos, todo lo establecido por este gran imperio también pereció por la decadencia moral. De todo lo que ellos creían y respetaban, fue ocurriendo también la decadencia moral como los días de hoy, cuando los poderes de los gobiernos, de los presidentes, de los gobernantes de este mundo pierden, hermanos, el sentido de la moralidad, en el respeto de su prójimo. Hay una decadencia, hermano, espiritual. Todo lo moral tiene relación con lo espiritual, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Dios hizo al hombre a su imagen y por lo tanto cada hombre y cada mujer hay un temor en lo más profundo de su corazón. Pese a sus acciones malvadas y pecadoras, hay un temor profundo en su corazón. Y es allí donde el Espíritu Santo y el poder del Evangelio, que es la palabra, cambia los corazones, transforma las vidas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Jesús tuvo que soportar el odio de quienes eran encargados de poder impartir la ley, de los sacerdotes, de los escribas. Jesús tuvo que soportar, hermanos, el ser escupido, el ser golpeado por el puño de Caifás 2 veces, del sumo sacerdote, hermano, de aquellos días. Fue bofeteado, fue escupido, fue tironeado su cabello y su barba, para más tarde ser llevado ante Pilato, y Pilato, no encontrando en él culpa alguna, dice que lo lleva para ser latigado. Pensaba que Pilato, que con este castigo cruel el pueblo iba a apaciguar su proclamación de ir en contra de Jesús, pero no fue suficiente. El pueblo gritaba a unánime voz: ¡crucifíquenle! Pilato vio que realmente estaba enfrente de una situación de gobernabilidad, políticamente hablando, difícil. Se enfrentaba a un pueblo furioso contra la autoridad de Herodes de mantener el orden. Se vio decidido a poder no solamente cruelmente infligir sobre su cuerpo los látigos de Roma, que cada tira que llevaba ese látigo tenía puntas de acero y puntas de hueso. Las puntas de acero, hermanos, golpeaban el cuerpo de aquella víctima y provocaban heridas internas. Y cada hueso desgarrador en la piel de aquella víctima que era azotada era desgarrada su piel. La palabra de Dios dice que Jesús fue cruelmente latigado por nuestra pecado. Pilato pensó que eso era ya lo suficiente para Jesús, pero dice la historia bíblica que al verse enfrentado a esta gran multitud que no callaba: crucifíquenle, crucifíquenle, y en víspera ya de poder llegar a esta fiesta que se encontraba en la Pascua, la celebración del pueblo judío de su independencia de la esclavitud de Egipto, y aprisionado por los poderosos del Sanedrín, sacerdotes y hombres que amaban más sus títulos que el temor de Dios. Que el Señor nos pueda dar en nuestro corazón el temor y ser humilde para entender el plan de Dios. La crucifixión de Cristo era inminente. Jesús lo había dicho a sus discípulos:
en reiteradas oportunidades que era necesario, que Él tenía que morir, pero Él iba a resucitar. Él se iba a levantar de entre los muertos, porque en Él no hay pecado. La muerte solamente tiene control sobre el alma pecadora. Por eso es que todos nosotros un día vamos a morir. Pero para el cristiano que aceptó a Cristo, esa muerte es victoria. Porque trasciende, mis queridos hermanos, a la eternidad. Trasciende una vida gloriosa. Trasciende, hermanos, a una vida victoriosa. Por lo tanto, hermanos, nos dice la palabra de Dios que los líderes judíos, los principales sacerdotes y los escribas, ellos, hermanos, impulsaron a Roma a poder ejecutar a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, nos dice lo siguiente, verso 12. Juan, verso 19, verso 12, dice de la siguiente manera: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Ciertamente estaba en una encrucijada política, una encrucijada social, había el tumulto. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Losado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Estudiando, mis queridos hermanos, la razón terrenal por qué Jesús fue crucificado, nos damos cuenta que estaba escrito en la profecía. En el libro de Isaías 53, si recorremos hacia el pasado en forma rápida, Isaías capítulo 53, y ya hay unos textos anteriores como Génesis 3:15, donde nos habla acerca de la primera promesa mesiánica, donde iban a ser un Salvador, y este Salvador iba a ser terriblemente herido en el calcañar, pero este hijo de mujer iba a golpear la cabeza de Satanás. Génesis 3:15. Después, con nuestros padres Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios trazó a través de la historia el plan de salvación. Isaías 53 nos dice allí en los versos 10, Isaías 53, verso 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantarlo, sujetándolos a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él fue, hermanos, la ofrenda perfecta ante la santidad de Dios. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos. Estaba escrito, mis queridos hermanos, por su muerte Él iba a ser la ofrenda perfecta ante la santidad de Dios, y la justicia de Dios, la ira de Dios que fue desatada en la pasión, en la muerte de Cristo, estaba siendo la ofrenda perfecta ante la presencia de Dios, tomando mi lugar, tomando tu lugar.
y tomando lugar de cada uno de los seres humanos. Luego nos dice en el verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito el nombre del Señor. La razón celestial por la que Jesús fue crucificado es porque Dios es amor. Dios tiene un plan trazado desde el mismo jardín del Edén hasta el último momento de la historia de la humanidad. Y eso se llama, como dice, fue escrito acá en el libro de Isaías, la justificación. Dios pasa por alto el pesar, tu pecado y mi pecado, a través de la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El amor de Dios es tan grande, hermano, que muchas veces no logramos dimensionar su gran amor, su misericordia. Misericordia es la expresión escrita en el texto hebreo donde nos habla acerca de mucho amor. Como cuando mamá o papá acaricia a sus hijos. Pero se recuerda cuando usted era hijo y de repente el papá y la mamá como que le da unos apretoncitos, unos cariños y uno se siente muy contento. Es ese cariño que Dios tiene con nosotros. Y no solo nos ama, sino que Él nos toma. Él nos toma en sus brazos. Ese es el amor de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el deseo de Dios es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estaba escrito en la profecía que Él sería el Cordero perfecto. Hoy nosotros podemos mirar hacia el pasado, podemos mirar hacia la profecía bíblica y por la revelación del Espíritu Santo entender, hermano, el plan de Dios. Pero hoy día hay muchas personas que con un conocimiento leen la palabra de Dios, como le ocurrió a Eunuco, un gran personaje ilustre que venía a adorar al templo de Jerusalén en la fiesta de Pascua. Tenía la palabra de Dios, quizás cuántas veces la había leído, pero no la comprendía. No entendía el espíritu de la palabra. La palabra de Dios, cuando venimos ante Dios en un corazón humilde, la palabra de Dios se hace vida en nosotros. Porque la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es real. Si queremos escuchar la voz de Dios, estudiemos su palabra. Leamos su palabra. Allí Dios nos habla. Y nos habla, hermanos, de su gran amor y su gran misericordia. La razón celestial por la cual Jesús fue crucificado es porque ninguno de nosotros podía agradar a Dios. Con ninguna acción, con ninguna obra, el hombre puede agradar a Dios. Solamente agradamos a Dios cuando Dios nos ve a través de Cristo. Y Cristo nos dice: yo, Padre, di mi vida por Marcos. Yo di mi vida por Esther. Y Dios, en su gran amor, a través de su Hijo, dice que nos recibe. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron, dice, mas a todos los que creyeron y le recibieron, estos son llamados hijos de Dios. Cuando tú creíste en Cristo y recibiste a Cristo en tu corazón, de ese momento tú pasas a ser parte de la familia de Dios. Y ahí ocurre un milagro, que Dios te abre tu mente a través de su Espíritu Santo, te hace una nueva criatura, borra toda tu vida vieja y nunca más se recuerda, y te hace una nueva persona. Hay un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y por eso es importante que en nuestra vida hayamos tomado esta decisión por Cristo,
Si todavía no has tomado esta decisión por Cristo, no esperes más. Mientras más pronto tomemos la decisión por Cristo, mi querido hermano, querido amigo, vas a ver la gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, aun siendo nosotros desobedientes y muchas veces nos descarriamos, el Espíritu Santo es el que mora en la vida del creyente. Nunca se va. Si el Espíritu Santo saliera de nosotros, hermanos, estaríamos haciendo qué barbaridad. El Espíritu Santo es el que nos golpea nuestra mente, dice: Patricio, no te vayas por ese camino. Patricio, sigue buscándolo. Y así también te habla tu corazón y te habla tu mente. La palabra de Dios nos dice que a través de todo el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la ley de Dios, acusa al hombre como un hombre maldito y pecador. Pero llega Cristo y la gracia de Cristo, que es el Evangelio, nos salva. La ley se encuentra con la gracia. Y entre medio de la ley y la gracia está Cristo en la cruz con sus brazos abiertos para poder recibir a todo pecador. No importa tu pecado que hayas hecho, querido amigo, querida hermano, no importa lo que el enemigo golpea hoy en tu mente, solamente dobla tus rodillas, acepta a Cristo en tu corazón y el Señor Dios Todopoderoso vendrá sobre ti a través de su Espíritu Santo y te hará una nueva criatura. Amén. Tu vida vieja pasó, hoy eres una nueva vida en Cristo Jesús. La razón por la cual Jesús tenía que morir, una razón espiritual. El pecado no puede entrar a la gloria de Dios. La santidad de Dios es tan hermosa, hermano. Es tan maravillosa la santidad de Dios, que allí están hoy día los seres celestiales, los ángeles, los querubines, los serafines. Y dice la palabra de Dios que el Señor fue con sus propias manos a preparar un lugar para ti y para mí. Es por eso que necesitamos a Jesús. Hoy día el hombre necesita a Jesús. No necesita religión. No necesita hombres que puedan ir tras un líder. Lo que necesita es que hombres y mujeres vayan tras de Jesús. Y al ir a la palabra van a encontrarse con Jesús. En este análisis, mis queridos hermanos, donde nos habla también allí en Romanos y nos presenta a nuestro Salvador, Romanos 3:25. Nos dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasa por alto, mis queridos hermanos, nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice allí en el libro de Isaías 53 que todos nos descarriamos. Amén. Todos nos descarriamos. Todo hombre y toda mujer se ha descarriado de la presencia de Dios. Pero Cristo, a través de su vida, encamina al hombre hacia Dios. Por eso que Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Jesús es el camino para la vida eterna. Jesús es el camino para llegar a la santidad de Dios. Jesús es el camino para llegar, hermanos, al reino de Dios. Él no nos prometió que nuestros problemas se iban a solucionar. Él nos prometió que nos íbamos a sanar. Él nos prometió que íbamos a tener grandes riquezas. Si leemos el primer sermón del monte, Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, al contrario, nos dice que sus seguidores van a ser vituperados, blasfemados, perseguidos por causa de su nombre. Así como fue con los profetas. Estudiamos la vida de los profetas: aserrados, torturados, ahorcados, quemados. Dice: así también será para los que me siguen. Entonces, hermanos, el Evangelio de Cristo no es un Evangelio donde los problemas se nos van a solucionar. Equivocados son aquellas voces
pseudo evangelios que predican que cuando tú vienes a Cristo tus problemas se acaban. Ese no es el evangelio de Cristo. Si Cristo sufrió, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? ¿Quién eres tú para no sufrir? ¿Quién soy yo para no sufrir por la causa de Cristo? Por eso Pablo dijo, si he de gloriarme en algo, no es de mi conocimiento, no es de mis bienes materiales, no es de mi persona, sino que sin algo de gloriarme es en la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, hermano, es aprobio, que quiere decir, hermano, que es sufrimiento. Por eso que la arenga, la enfrenta que Cristo hace al hombre y a la mujer hoy día, en este siglo XXI, es todo aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Y para tomar la cruz de Cristo está, hermano, el gran desafío que también Jesús planteó a sus seguidores, que el reino de los cielos del día de Juan el Bautista, que fue degollado, ahorcado por declararle al emperador Herodes que estaba en pecado con la mujer de su hermano, él fue degollado. De los días de Juan Bautista dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatarán. Hermano, tú tienes que ser valiente. Joven, tú tienes que ser valiente en tu colegio, en tu universidad. Vas a ser considerado de otra manera. Pero si tú estás en la palabra, la verdad, la Biblia de Dios no contradice la ciencia. La Biblia, la palabra de Dios contradice, hermanos, el pecado, acusa el pecado y desenmascara, hermanos, al padre de la mentira, Satanás el diablo, que es el autor de todas las tragedias del hombre que hoy día existe. Hoy día el cuestionamiento del psicoanálisis por si existe un Dios, ¿por qué los problemas no se terminan? Teniendo como base que el hombre es bueno. La palabra de Dios nos ha enseñado que la primera condición por qué Jesús llega a la cruz es porque somos pecadores. Es porque nos descarriamos. Y la segunda condición por qué Jesús llega a la cruz es porque Dios nos ama. Dios ama el pecado, aborrece el pecado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, terminando en este análisis pequeño de por qué Jesús fue crucificado, podemos, hermanos, entender la razón de que Jesús es la respuesta para cada uno de nosotros, para cada ser humano, grande y pequeño, de este mundo que hoy día está presente, es poder abrazar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, hermanos, es una cruz de victoria, porque en aquel lugar, mis queridos hermanos, y vista para otra exponencia, hermanos, el reino de la luz, Cristo, el perfecto Cordero, venció, hermanos, la muerte, el reino de las tinieblas. Jesús lo dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero entregó toda autoridad a la iglesia para que predique del Evangelio. Es por eso que, hermanos, que los primeros discípulos, los tempranos ya, los apóstoles y luego los padres de la fe, hermanos, incurrieron por toda Europa, por toda Asia, por toda África, y corrieron los años y llega hasta América el Evangelio, la palabra de Cristo, que transforma el corazón del hombre, que transforma las naciones, que transforma la vida. El Evangelio, hermanos, es la que puede transformar nuestra nación, es la que puede cambiar nuestra familia y es la que puede cambiar al ser humano cuando abrace a Jesús como su Salvador personal. Pregunta, mis queridos hermanos, para nuestras vidas, para nuestro análisis, ¿por qué Jesús fue crucificado? Porque éramos pecadores y porque Dios ama el pecado. Y si Jesús fue crucificado para pagar mi pecado y tu pecado, hermano, así también nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. A través de Jesús, hermanos, fuimos perdonados y reconciliados. No tenemos que hacer ninguna obra. Solamente creer en Jesús y al aceptarle en nuestro corazón, somos salvos. Gloria a Dios para siempre. ¿Quieres recibir el perdón de Dios? ¿Quieres recibir la reconciliación de Dios? Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal y serás
salvo. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias a Dios porque por tu palabra hemos recorrido brevemente las razones humanas por las cuales tú tuviste que llegar a la cruz, el plan perfecto de salvación, por cuanto éramos pecadores, todos nos descarriamos, todos estamos lejos de ti, apartados, Señor, de las tinieblas, mas tú tuviste gran amor por cada uno de nosotros, saliste en nuestro encuentro. Padre bendito Dios, hoy día estamos preparándonos como hijos tuyos para enfrentarnos contra un mundo hostil. Así como tú te enfrentaste a un mundo hostil donde fuiste perseguido, maltratado, herido y llevado hasta la muerte por nuestra condición, Señor, ayúdanos a estar bien preparados y firmes en nuestra fe para poder presentar defensa, Dios mío, del Evangelio. Aún enfrentándonos hasta la propia muerte, podamos, Dios mío, nunca negarte, sino que servirte y predicar que en ti hay vida y que tú eres el único Dios verdadero que existe en todo el universo. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a nuestra familia, bendice a nuestra nación y bendice a todo el mundo en estos días de la cual conmemora, Dios mío, tu pasión y muerte y tu resurrección, la victoria para la iglesia. Gracias, Padre, te damos en nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro buen Salvador. Amén. La gloria es para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias por su atención, mis queridos hermanos. Amén. Dios bendiga su preciosa palabra. Dios nos recuerda cada rato el tremendo amor que fue al morir Él en la cruz por nosotros. Amén.